Hoy quiero compartirte ahorita en esta segunda ocasión que me toca meditar juntos, ¿verdad? Porque me gusta que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra es una espada ¿de qué? De dos filos, ¿verdad? Corta a quien la empuña y corta a quien la recibe. Aquel que la predica, aquel que la enseña es ministrado al mismo tiempo que aquel que la recibe. Y esto es lo bonito de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte sobre una pregunta. Es una pregunta que quiero que meditemos, que no me dé la respuesta obvia, porque cuando yo te pregunte, yo te haga esta pregunta, tú vas a tener una respuesta obvia, pero no me responda hasta que avancemos o piénsalo ahí en tu corazón. Y el título y pregunta de este tema es: ¿tu hogar bajo bendición o bajo maldición? Es una pregunta. Una obviedad sería, obviamente, pastor, yo quiero que mi casa, mi familia, mi hogar estén bajo bendiciones. Sería lo más lógico. Nadie en su sano juicio pediría lo contrario. Pero quiero que meditemos y pensemos si realmente la respuesta a esta pregunta es: quiero la bendición para mi familia. Lo queremos todos, pero vamos a examinar algunas actitudes que van a dar la respuesta correcta. ¿Mi hogar bajo bendición o bajo maldición? Pregunta, ¿verdad? Una vez a un hombre lo invitaron a la casa de un amigo. Este hombre llegó. Cuando llegó a la casa, dice que en medio de la casa había una especie de barra. Y le dijo: amigo, te invito a mi casa para que veas, la acabo de remodelar, quiero que la visites, me des tu punto de vista para que veas cómo quedó esta ampliación que hice ahí en la casa. El hombre llegó a la casa de su amigo y vio que en medio de la casa había una barra y le preguntó: oye, pues muy bonito tu nuevo jardín, muy bonito tu ventanal que pusiste ahí, pero eso que está ahí, que todavía le falta por terminar, ¿qué es? Y el hombre respondió: pues es un bar. Es una barra para recibir a mis invitados, ¿verdad? Ofrecerles bebidas y tengo ahí unas bebidas especiales, ahí se sienta la gente. Es un pequeño bar en medio de la sala de mi casa. Y el amigo dijo: bueno, podemos justificar la idea de un jardín, podemos justificar la idea de un lugar de estudio, una pequeña biblioteca, un comedor en la terraza, muebles de jardín, pero ¿cómo justificar que el centro de la casa de una persona sea una barra, sea un bar, ¿verdad? Representa muchas cosas y sin darse cuenta este hombre estaba levantando ahí un monumento al alcohol, ¿verdad? A un vicio, a un estilo de vida que representaba lo contrario hacia Dios. Y podemos pensar: bueno, yo en mi casa no voy a tener eso, no lo pondría, ¿verdad? O quizá lo tuve y lo quité, pero obviamente no lo tengo ni lo pondría el día de hoy. Pero la pregunta es: ¿qué cosas estamos trayendo a nuestro hogar? ¿Qué cosas estamos permitiendo que entren a través de decisiones, a través de cosas y a través de situaciones que parece que le levantamos un monumento en medio de nuestro hogar que atrae la maldición a nuestras familias? Una barra, creo que nadie en su sano juicio, pero ¿qué otras cosas, verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto que te digo respecto a que deseamos la bendición de Dios para nuestras familias. Pero sobre todas las cosas y por sobre todos los beneficios que esta vida nos puede ofrecer, nos quedamos con la bendición de Dios. ¿De qué sirve tenerlo todo en la vida si carecemos del favor de Dios para nuestra alma? Queremos la bendición de Dios, deseamos que Dios nos bendiga. Por increíble que les suene, pero hay miembros de las familias que con sus acciones y sus palabras están atrayendo, declarando maldición para sus familias. Por eso le digo, la respuesta es muy obvia. ¿Qué quieres, bendición o maldición? Bendición, pastor, obviamente. Pero hay personas que con sus acciones, con sus decisiones, con sus palabras, están atrayendo maldición a sus hogares. Dicen con sus palabras que quieren bendición, pero sus acciones, sus decisiones están trayendo completamente lo contrario. La bendición es agradecer, es alabar. Bendición es ensalzar, es colmar de bienes a alguien. La maldición es una palabra desfavorable que se dirige a alguien. Pero podemos resumir: bendición o maldición para nuestros hogares se resume con la palabra consecuencia. Bendición o maldición viene a ser una consecuencia de lo que estás decidiendo, de la forma en que estás decidiendo vivir.
de tus palabras, de tus acciones. ¿Quién quiere bendición o maldición? Yo quiero bendición, pastor. Ok, consecuencia. Si tú tomas cierto camino, lo dije hace un ratito mientras estábamos en las preguntas, está la filosofía del viajero. Mi camino determina mi destino. El camino que yo tome me va a llevar a un lugar. Nadie espera tomar la carretera hacia San Luis Potosí y aparecer en Los Cabos. Tu camino va a determinar tu destino. Y llega un momento en nuestras vidas donde de repente nos preguntamos, ¿cómo llegó mi familia a convertirse en lo que es el día de hoy? ¿Cómo llegó mi matrimonio a estar tan estancado como está el día de hoy? ¿Cómo me convertí en esta persona? Filosofía del viajero. Tus decisiones, el camino que tomaste, te llevó hacia el lugar hasta donde te encuentras. Somos un conjunto de decisiones. Tenemos que decidirnos por la bendición. Tenemos que decidir. Me gusta mucho, en los últimos domingos en la congregación, he estado predicando sobre las 7 veces que el apóstol Juan registra en su evangelio que Jesús dijo, yo soy. 7 veces Jesús dijo yo soy en el evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, 7 veces. Pero me gusta ver que cuando Jesús declara cada una de sus características, también demanda una respuesta de nuestra parte. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y dice, el que viene a mí y come, no tendrá hambre ni sed jamás. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la puerta, el que entra. Te fijas que cada revelación que el Señor nos da demanda una respuesta de nuestra parte. ¿Has conocido algo del Señor? ¿Sabes que Dios tiene bendición para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio? Requiere una respuesta a esa bendición. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahí está la bendición. La palabra de Dios es fiel. Él declara y se revela como un Dios de pacto, como un Dios de promesas, como un Dios que promete estar con nosotros. Él le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio, delante de ti pongo el camino de la vida y la muerte. Elige cuál, el de la vida. Elige seguirme, yo soy la luz, pero sígueme. Yo soy el pan, pero ven a mí y come de mí. Es una decisión, tenemos que decidirnos. Y fíjate que en el libro de Josué encontramos la historia de un hombre llamado Acán. ¿Alguien ha escuchado de este hombre? ¿Bueno o malo? Malo, ¿verdad? O aparentemente la historia dice ahí que alguna decisión. Fíjate, Josué capítulo 6, verso 18. El Señor da una instrucción. El Señor da una instrucción para lo que van a hacer después de ir a la batalla y recoger recoger lo que la guerra les iba a dejar, lo que Dios les iba a entregar. Josué 6:18 dice así: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. El Señor les dice, todo lo que está destinado para ser destruido, no te lo quedes, porque si te lo quedas, lo vas a traer al campamento que representa tu hogar, tu casa, y vas a acarrear maldición. Ahí estaba la instrucción. Y hay 2 cosas por las que las personas no obedecen. Una es, o porque no saben la instrucción, porque no está bien definido el límite, u otra, porque sabiéndolo deciden traspasarlo. Lo primero es por ignorancia. Hay que tener muchas veces en el cuidado de los hijos, hay que aplicar esta regla. Cuando tratamos de corregir a los hijos en algo, una instrucción, hay que identificar si está sobrepasando la regla o el límite, o porque no lo tiene claro y no sabe dónde está el límite y por eso lo traspasa, no tiene bien definida la regla, la instrucción y por eso lo desobedece. O quizás sí es consciente de la regla de la instrucción, pero decide desobedecerlo. Y hay 2 formas, ¿verdad? Porque una ya es rebeldía y otra tiene que ver más con la forma en que nosotros instruimos y no estamos comunicando bien los límites, porque los límites traen bendición. Y el Señor da este mandato al pueblo de Israel. Estaba la instrucción bien definida, establecida. Pero existe este hombre, ¿verdad? En el capítulo, más adelante, en el capítulo 8, si no me equivoco, está el pecado de Acán. ¿Sí? 7 u 8, a ver si... 7. En el verso 16
¿verdad? Comienza esta historia, dice, temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue la señalada. Fíjate, primero es señalado el clan, la tribu completa, ¿verdad? Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Zimri fue señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue el señalado. Primero la tribu y luego el jefe de familia, el jefe del clan, y luego la familia en específico de Acán. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel. Estoy en Josué 7:19. Y di la verdad, confiesa y dime qué has hecho, no me lo escondas. Como el Señor nos da la oportunidad siempre de abrirle nuestro corazón, de confesarlo. Fíjate que hace un año tuve en consejería un varón, llegó conmigo, ¿verdad? A platicar y el hombre se quebrantó ahí, estuvo llorando y me platicó la historia. Dice, iba con mi hijo, iba manejando y de repente mientras iba manejando me entró un mensaje al celular. Mi hijo toma el celular y se da cuenta que me estaba escribiendo la persona con la que yo estuve teniendo una aventura todo este tiempo, ¿verdad? Mi hijo, este hombre tiene 2 hijos jóvenes, no adolescentes, ya entrados en la juventud, adultos jóvenes. Se le hizo el argüende, pleitos, gritos y todo esto llegó ahí bien quebrantado, ¿verdad? Y llori, y la imagen que le he dado a mis hijos, mi esposa se enteró, ¿verdad? Y me siento avergonzado. Mientras estábamos en la plática, yo sentía de parte de Dios en mi corazón decirle, llevarlo al arrepentimiento. Yo le dije, hermano, yo quiero que pienses conmigo un momento y dime qué hubiera pasado si no te hubieran cachado. Porque una cosa es que te cachen y otra cosa es que confieses. ¿Estás de acuerdo? No, es que le doy gracias a Dios porque qué bueno que salió a la luz, ¿verdad? Y hasta utilizaba palabras muy espirituales, ¿verdad? Así que, porque el Señor reveló esto, ¿verdad? Y yo seguí insistiendo las 3, 4 veces que lo tuve ahí en consejería. Yo le dije, mira, tienes que pensarlo bien. Yo iniciaba la conversación siempre diciéndole, ¿dónde estaría si no te hubieran cachado? Y yo notaba en su forma de hablar y esto que era puro sentimentalismo, que el hombre no se había arrepentido. Desafortunadamente, meses después que ya había pasado el proceso, la esposa como que había dicho, pues bueno, vamos a seguir adelante. Ocurre casi un año después, ¿qué crees? Que el hombre seguía en la misma situación, porque nunca se arrepintió. Lo cacharon, que fue diferente la confesión a que te cachen, ¿verdad? Una cosa es la vergüenza de ser expuesto, de que se te cayó el teatro, de cómo empezaron el pleito, pero otra cosa es el arrepentimiento. Y así en esta historia Dios parece que da la oportunidad, dice, dime la verdad, no me lo escondas, ¿verdad? Estaba la advertencia clara, no toques el botín. Antes de continuar, quiero hacer una oración y seguimos avanzando en el tema, ¿le parece? Señor, queremos ponernos en tus manos en esta tarde. Leímos tu palabra, Señor, la instrucción y el ejemplo de este hombre, Señor. Quiero que tu Santo Espíritu, te pido, Señor, que tu presencia nos ministre en esta tarde. Que nuestros oídos, nuestro corazón esté atento a lo que tienes para nosotros. Bendícenos, Señor. Quítanos el velo de los ojos, Señor. Despójanos de la arrogancia, el orgullo. Déjanos ver la viga en nuestro ojo. Dejar de ver la paja en el ojo de alguien más, Señor. Queremos escucharte a ti, salir edificados, Señor, en este tiempo, porque tu palabra es poderosa, Señor. Tenemos fe en que tu palabra es poderosa, que tu instrucción es correcta, Señor. Danos un espíritu de obediencia, Señor, a tu palabra y de sumisión y humildad para acercarnos correctamente a recibir tu instrucción. En el nombre de Jesús, amén. Vemos la advertencia sobre la vida de este hombre. Hay un infractor cuyo corazón primero estuvo lleno de codicia. La palabra de Dios dice en la carta de Santiago que los malos deseos, los pecados y las tentaciones provienen de nuestro propio corazón. Dios no tienta a nadie. Es nuestro corazón el que nos va llevando por el mal camino. Tenemos que cuidar lo que deseamos. Este hombre tuvo codicia. Este hombre sabía la instrucción, pero tuvo una codicia de quedarse con ese motín para su casa. Y todavía lo llevó a su casa y lo escondió debajo de ahí de su carpa, de su tienda, debajo de la alfombra. Tuvo una codicia. Hay que cuidar lo que deseamos.
Tenemos que desear a Dios, tenemos que desear obedecer al Señor. Lo que deseas se va a convertir en algún momento en lo que está conduciendo tus pasos. Nos movemos por lo que deseamos. Deseamos convertirnos en cierta persona, deseamos alcanzar ciertas metas. Eso va a motivar nuestra vida para conducirnos. Tus deseos son como la gasolina que le pone energía a tu corazón, a tus pasos para moverte. Lo que deseas te va a llevar hasta cierto lugar y los deseos están ahí en el corazón, están ocultos. Y cuando uno desea cosas incorrectas, tus pasos, tu corazón te va a llevar te va a conducir hacia a cumplir o a conseguir esos deseos que tienes. Hay una serie de consecuencias o maldición sobre el pueblo. Lo primero lo vemos en Josué 7, 2 al 4, que la primera consecuencia de la desobediencia que viene por de la maldición que atraemos a nuestras vidas. Somos derrotados. El pueblo de Israel fue derrotado por un pueblo muy pequeño. Se confiaron, no dijeron hasta, estos son poquitos, este ejército que nos va a durar, hemos derrotado ejércitos mayores. Se confiaron en sus propias fuerzas, fueron a pelear contra el pueblo de Ai, la nación de Ai, y fueron derrotados. La segunda consecuencia es la frustración. Inundó los corazones, Josué 7:5. Sus corazones fueron inundados de corazón. Vamos a leerlo ahí, Josué 7:5. Dice, persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. ¿Te has sentido así alguna vez? Se te acaban las fuerzas, las ganas de seguir peleando. Como que el valor se te drena. Has tomado decisiones incorrectas. Has perdido la batalla. Has confiado más muchas veces en tus propias fuerzas. Te has olvidado de la instrucción de Dios. Te has olvidado de consultar al Señor antes de dar un paso adelante. Me gusta mucho pensar en qué se diferenciaba el pueblo de Israel de las demás naciones. La característica más importante de todas las naciones comparadas con el pueblo de Israel es que el Dios de Israel habitaba entre ellos, con ellos, iba delante de ellos. En la noche les iluminaba como columna de fuego y en el día les cubría como una nube del sol abrasador. A diferencia de los otros pueblos, sus dioses estaban lejanos. ¿Te acuerdas que el profeta Elías se enfrenta a los profetas del dios Baal? Y el profeta Elías les dice, cántele más recio, grítenle para que lo despierten. ¿Sí se acuerdan de esa historia o no? ¿Sí en la Biblia o no? No en la Biblia. A lo mejor estoy contando lo que usted no sabe, ¿verdad? Que nunca ha leído. Dice, despiértelo, grítenle para que se despierte el dios Baal. ¿Sabes por qué? Porque los historiadores dicen que el dios Baal era un dios que se mantenía borracho y que los sacerdotes falsos de este dios tenían que hacer ritual, grito, baile y tronarle cohetes para que se despertara y los escuchara. Pero el salmista dice, pero mi Dios está cercano, no dejará que tropieces. Él no duerme, de día y de noche cuida de cada uno de nosotros. Amén. Esa es la diferencia. Un aplauso al Señor. Pero nos olvidamos muchas veces de eso. Vienen las consecuencias, viene la derrota, viene la frustración, porque cada vez que tú peleas con un pecado, peleas con una mala actitud, con un mal hábito, y eres derrotado, te frustras. Dices, chihuahua, pues si yo ya había librado esta situación, ya había alcanzado victoria en esto. Y viene la frustración después de que el enemigo nos derrota. Dios los abandonaría a causa del pecado, Josué 7:12. Y no es como que Dios les dé la espalda. Es como la obediencia que desata la bendición de Dios. Es como si la obediencia preparara el ambiente para que Dios se moviera entre nosotros. La obediencia es un olor fragante delante del Señor. Y no es que Dios nos dé la espalda, es que nos salimos de un ambiente propicio para que la mano del Señor se extienda para con nosotros.
y decidimos el camino de la muerte. Delante de ti pongo el camino de la vida, el camino de la muerte. Elige el camino de la vida. El pueblo de Israel, y en este caso Acán en específico, elige el camino de la desobediencia. Se sale del camino y la voluntad de Dios. Y no es que Dios le diera la espalda, es que él se sale de la voluntad de Dios. Él destruye el ambiente propicio de obediencia, contaminando la desobediencia, que evita que la mano de Dios opere a nuestro favor. Pero las consecuencias sobre la familia de Acán fueron las peores. Si pusiste atención ahí en la historia, lo has leído, dice que fue la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Tuvieron que pagar con sus propias vidas. Acán sembró en su hogar la maldad y las consecuencias vinieron a él. Ahora, no todas las situaciones que tenemos como familia, eso quiero dejarlo muy claro, no todas las situaciones que tenemos como familia difíciles son consecuencias de la desobediencia. No todas. Hay que pedirle dirección a Dios, hay que acercarnos con nuestro pastor, con la persona que nos esté ahí mentoreando, liderando, para preguntar si hay áreas de nuestra vida que se nos salen quizás de nuestra óptica, porque no todas las situaciones difíciles son resultado de la desobediencia, no todas. Pero sí la Biblia nos dice que hay situaciones que tenemos que examinar que son resultado de habernos salido de la voluntad de Dios, que nosotros le abrimos la puerta al pecado para que entrara. Nosotros le abrimos la puerta al enemigo para que entrara a nuestro hogar. Le dejamos entrar a nuestros hogares. Le ponemos tapete, banquete, lo invitamos con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Preparamos la puerta para que el enemigo entre. Después viene la frustración, después viene la derrota, pero no todo proviene de eso. Proverbios 26, 2 al 3, dice que no toda la maldición, ¿verdad? Más bien dice que la maldición viene no sin consecuencia. Por lo general siempre hay una decisión. Por lo general hay algo ahí que atrajo esto malo a nuestros hogares. Una familia bajo maldición es aquella que deliberadamente decide desobedecer al Señor. Es una familia que decide salirse de la voluntad de Dios. Una obediencia parcial muchas veces. Esto sí lo quiero obedecer, esto no. Señor, te entrego esto, pero esto déjamelo a mí. Una familia que empieza a caminar en maldición es una familia o padres de familia que deciden desobedecer a Dios deliberadamente. Deciden tomar el camino completamente opuesto. En resumen, la desobediencia traerá consecuencias, humillación, esterilidad. En el Antiguo Testamento, el no poder tener hijos se consideraba como una maldición. Al día de hoy hay otros factores que hay que tomar en cuenta, pero esterilidad no significa únicamente la cuestión de tener hijos. La maldición hace estéril a una familia cuando no vemos fruto, no vemos crecimiento. Familias estancadas, hombres que tienen proyectos de negocio, de trabajo, buscan superarse en la misma empresa, en el negocio, y nada les sale bien. Como que si hubiera una temporada de esterilidad. Nos proponemos y no nos salen los planes. Metemos solicitud de un trabajo, planeamos un proyecto, ahorramos para unas vacaciones y alguien se enferma y tenemos que gastarnos eso. ¿Alguien te ha sentido en una temporada de esterilidad muchas veces en la vida? Como que no hay fruto, como si la tierra estuviera apretada, como si la tierra estuviera seca. Le falta el rocío, le falta la lluvia, le falta la bendición de Dios. Falta que Dios toque eso que hemos puesto en nuestras manos. Sí, ahí está, muy bien. Falta que Dios venga y bendiga lo que tenemos. Pero muchas veces viene la esterilidad a ser una señal de que algo hemos dejado entrar a nuestro hogar. Las enfermedades, no siempre, pero a veces la enfermedad, la desintegración familiar, la pobreza, la derrota, la opresión. Los hijos de Dios no podemos ser poseídos por el diablo. Amén. Los hijos de Dios no podemos ser poseídos por el diablo, pero muchas veces podemos ser oprimidos por el enemigo. ¿Ha escuchado la historia del endemoniado gadareno? A este hombre como Jesús lo sana, un hombre que andaba entre las tumbas, raspándose, pegándose, desnudo, con los grilletes ahí amarrados donde
se estuvo zafando. Yo creo que muchas veces lo quisieron amarrar y se zafaba, grilletes en las manos, en los pies, desnudo, rapado, endemoniado gadareno. Este hombre representa a una persona muchas veces oprimida por el enemigo. Una vez en una administración de sanidad interior, el Señor revelaba, ¿verdad?, cómo este endemoniado gadareno, las heridas que tenía, su locura, su opresión demoníaca, fueron resultado de lo que él había vivido como un niño en la región de Gadar, en el contexto de Israel hace muchos años, en el tiempo de Jesús. La región de Gadar fue una región muy oprimida por el Imperio Romano. Las legiones de romanos llegaban, violaban mujeres, se robaban a las niñas, a los niños, mataban hombres. Y lo que hacía ahí la región de Gadar era poner algunos vigilantes en las montañas. Y cuando veían a la legión de romanos llegar, el vigilante gritaba: ¡ahí vienen las legiones! ¡Ahí vienen las legiones! La gente se escondía, escondían a las niñas, escondían a las mujeres, los hombres se preparaban. Y quizá el endemoniado gadareno fue un vigilante, fue un niño que en su tiempo le tocó ver cómo el Imperio Romano violó a su madre, secuestró a sus hermanas, mató quizá a su padre. Esos traumas, esas heridas sin sanar se convirtieron en entradas para el enemigo, para llevarlo a la locura, para llevarlo a la depresión, para llevarlo a la opresión. Porque las heridas empiezan a tener un olor putrefacto, discúlpeme la expresión, para el enemigo. Heridas abiertas, asuntos sin resolver, asuntos sin sanar del pasado, atraen al enemigo. Y tú le perteneces a Cristo. El Señor ya te sacó de Egipto, pero tenemos a muchos cristianos todavía vagando en el desierto. ¿Alguien está entendiendo lo que le quiero decir? Ya Cristo te compró, ya el Señor te rescató de Egipto, ya pagó un precio por ti. Usted ya salió de la esclavitud, pero te mantienes vagando en el desierto de tus emociones, vagando en el desierto de tus propias heridas. Por la rebeldía, por situaciones, no has alcanzado a llegar a la tierra de prosperidad. Y son a veces esas heridas las que le preparan el terreno al enemigo para que entre a nuestros hogares. Y acarreamos la maldición a través de no hacernos responsables de tomar las decisiones correspondientes de sanar las heridas de nuestra alma. Porque las heridas del alma no se sanan con la oración milagrosa y mágica de un siervo superungido de Dios. Dios puede obrar y hay cosas sobrenaturales en la oración cuando somos ministrados, cuando se nos imponen manos. Pero muchas veces la ministración detona en la persona, ilumina el entendimiento para entonces tomar decisiones de querer sanar esas heridas. Me ha tocado ver personas en la iglesia. Hubo un matrimonio hace tiempo que no lo vemos en la iglesia, pero estas personas llegaban. Cada vez que había un invitado en la iglesia, no que predicara yo, sino que había un invitado en la iglesia, llegaban a ver al invitado y decían que ponga las manos sobre nosotros, que ore por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hace como 15, 20 años, una vez llegó un misionero, oró por esta persona y la sanó del tabaquismo. Y se compró la idea de que una oración le iba a resolver la vida. En ese momento sucedió, fue un milagro que quizá Dios estaba utilizando para llamar su atención. Porque los milagros llaman la atención de las personas. El milagro está para que nos enamoremos del que hace el milagro, no del milagro mismo. El milagro es el olor que nos recuerda al amado, más no nos enamoramos del perfume. Pero esta persona se enamoró del milagro y estaba esperando una oración que le resolviera la vida. Y cada vez que había un invitado a la iglesia, iba para que le impusieran manos. Cuando el Señor le estaba llevando a ser confrontada y confrontado a su esposo, y les decía el Señor: delante de ti he puesto estos dos caminos, elige, toma la decisión. Yo soy el pan de vida, ¿recuerdas? Pero ven y come. Yo soy la luz del mundo, pero sígueme. Yo soy la puerta, pero entra. Decisiones, mis amados. ¿Alguien está entendiendo lo que le quiero decir esta tarde? Hay 5 cosas que ponen bajo maldición una familia. Éxodo 20, 1 al 5. 5 cosas que quiero hoy que veamos. Éxodo 20, 1 al 5 dice: yo soy el Señor tu Dios. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Nos recuerda el pacto, porque somos hombres de pacto y tenemos un Dios de pactos.
Yo soy el Señor tu Dios que te rescató de la tierra de Egipto, Éxodo 22, de donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, ni en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. La primera de las cosas que traen maldición a nuestras vidas, 5 cosas que ponen bajo maldición a nuestras familias, es confiar en dioses extraños. Pero no, pastor, yo nada de eso, porque yo creo en el Señor Jesús. Yo soy cristiano de hace 800,000 años, ¿verdad? Es más, mi líder fue Matusalén, él me compartió, ¿verdad? Iba a la célula con él, ¿verdad? Muchos años en el evangelio, ¿verdad? Nada de ídolos, pastor. No confío yo en los ídolos. Pero cuando andas atoradón de dinero, tú tienes tu confianza puesta, ahí en San Luis se llama la Caja Real del Potosí. Un prestamito, ¿verdad? La tarjetita que tienes ahí. Vas con el compadre, vas con el compañero de trabajo que sabes que te va a sacar del apuro. No es un ídolo, no es una figura que está ahí, pero lo primero que sale de tu corazón, ojo con lo que te voy a decir, lo primero que sale de tu corazón, lo primero que piensas como solución en momentos de presión en tu vida, puede que eso esté tomando el lugar de Dios en tu corazón. En momentos de presión, de angustia, cuando no te alcanza la quincena, cuando el negocio necesita invertirle unos pesitos para que vuelva a levantar una reparación en la casa, alguna enfermedad, lo primero que tu corazón sale cuando es oprimido y esa primera solución que te brinca, posiblemente eso esté ocupando un lugar importante o el lugar de Dios en tu corazón. Dejamos en segundo término a Dios, dejamos en segundo término la oración, dejamos en segundo término la oración como matrimonio. Me gusta que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que si no tratamos como Dios manda a nuestras esposas, si no nos ponemos de acuerdo con ellas, nuestras oraciones, ¿qué? Son estorbadas. Me gustó mucho escuchar al pastor Ríos cómo dice que tenemos que aclararle al pastor Mike con nuestras esposas, comunicarles hacia dónde nos dirigimos, la visión. Tu esposa sabe lo que hay en tu corazón, hacia dónde te diriges en tu vida. Tu esposa sabe los planes que tienes de cambiar de trabajo. Muchas veces la esposa ni sabe hasta que le avisas que ya tienes otro trabajo nuevo. Le comunicas a tu esposa tu visión hacia dónde vas. En momentos de crisis, lo que sale de nuestro corazón puede estar ocupando un lugar importante. Esos son ídolos, amados, en nuestro corazón. Son ídolos que tú les estás confiando. No confíes en dioses extraños ni falsos. La hechicería, Deuteronomio 18, 9 al 14, tiene que ver con la hechicería. Es bien triste pensar, ¿verdad? Y ver cómo aún dentro de la iglesia hay personas que no han entendido cómo el enemigo se disfraza de ángel de luz, y no estamos hablando que te vayas a decapitar gallinas negras al cerro, porque eso ya sería, ahora sí que ya el peor de las cosas, pero a veces hay cosas que se disfrazan en nuestra vida, que parecen que son buenas, que parecen que son hasta bíblicas muchas veces, y tenemos a cristianos confundidos en las cuestiones espirituales y echando manos de recursos que están ofendiendo el nombre del Señor, que están atrayendo maldición a la vida y a los hogares. La degeneración sexual, eso nos lo recuerda Levítico 18. Tienes esos apuntes. Tengo muchos versículos. Puedes irlos apuntando. Levítico 18 y Levítico 24 habla de cómo la degeneración sexual acarrea maldición a nuestros hogares. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos 2 palabras para intimidad sexual. La primera palabra es la que Dios ocupa cuando dice que el hombre conoció a su mujer. Adán conoció a Eva. Y conoció tiene una connotación de una intimidad física, de lo sexual. Pero esa misma palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza para decir que Adán conoció a Eva, es la misma palabra que se utiliza para decir que Moisés conoció al Señor. Se acercó, le conoció, se le reveló, le abrió su corazón, lo conoció profundamente, unió su corazón con el de él, lo escuchó y fue escuchado. Todo lo que significa esta palabra que utiliza para conocer a la mujer
también es empleada para hablar cuando alguien conocía al Señor. Pero hay otra palabra que tiene que ver con intimidad sexual, que es cuando las hijas de Lot se metieron con su propio padre, que literalmente significa sencillamente intercambio de fluidos, amados. Qué triste es que en el matrimonio nos olvidamos de la sheká de Dios, que es la palabra en hebreo, que es la intimidad, la cercanía, la comunicación, unir alma, cuerpo y espíritu. Y tenemos a hombres únicamente manchando el lecho matrimonial, desahogándose ahí del estrés que tienen, utilizando a su esposa como un desestrés, como pues porque andas estresado y necesitas que alguien te haga cariñito, ¿verdad? Nos olvidamos que la intimidad sexual es mucho más complejo que únicamente que eso. Las hijas de Lot únicamente tuvieron esta cuestión carnal con su padre, pero cuando Dios nos demanda a los hijos de Dios entrar en el matrimonio, en el terreno de la sexualidad, tiene que ver con intimidad espiritual, emocional. Adán y Eva antes del pecado, antes de la caída, estaban desnudos uno frente al otro. ¿Usted se ha puesto a pensar que la intimidad sexual en el matrimonio entre hombre y mujer, desnudos, esposo y esposa, es como un recordatorio de cómo estábamos antes en el huerto del Edén? Qué bonito. Lo que sucede en el matrimonio, las cosas naturales, muchas veces las cosas que hacemos en lo natural, como matrimonio, en la familia, nos están apuntando a una verdad eterna, a algo espiritual. Hay que tener cuidado con la degeneración sexual, la entrada de pornografía a los hogares, las películas que dejamos entrar a nuestros hogares, las revistas, la música, el contenido altamente de contenido sexual de la música que tiene. Gracias a Dios que a los puertorriqueños no se les entiende bien cuando cantan. Lo bueno, no se les entiende bien, hablan mucho, hablan medio mal, ¿verdad? Y mezclan idiomas, inglés, español, porque imagínense si hablaran así bien clarito las canciones de reggaetón y de esos puertorriqueños, ¿verdad? Como esos artistas, ¿no? Gracias a Dios que no se les entiende bien. Y por eso los papás a veces ni cuenta se dan lo que están escuchando los hijos. De las series de televisión que están dando con alto contenido de un adoctrinamiento en las cuestiones de la homosexualidad, el ser permisivos con las relaciones entre homosexuales, entre lesbianas, entre hombre con hombre, mujer con mujer. Están ahí las series de televisión y dejamos entrar esto a nuestros hogares. Dejamos entrar el alcohol a nuestros hogares, a veces los padres que permiten, es que estoy dejando que mi hijo descubra por él solo, no lo quiero reprimir porque pobrecito, ¿verdad? Lo voy a tosigar al pobre, ¿verdad? Y quiero que él solo descubra, ¿verdad? Y dejamos entrar a nuestros hogares estas cosas. Yo me acuerdo que mi mamá no conocía del evangelio y en mis tiempos, pues yo en mi cuarto tenía ahí mi cuarto muy apartado de los demás cuartos y muchos años fui consumidor de marihuana y otras cosas, pero mi mamá siempre fue muy insistente. Me dijo, aquí a mi casa no van a entrar tus cosas. Aquí en mi casa no van a entrar. Y siempre yo me peleaba con ella, siempre es que ya soy grande, ¿verdad? Y qué daño te hago si es mi vida y todas estas cosas. Pero mi mamá siempre fue muy enfática en decir, a mi casa no van a entrar estas cosas. A mi casa no va a entrar el alcohol, a mi casa no van a entrar las drogas, aquí no va a entrar. Y yo crecí con un temor reverente a mi madre de llegar a tomar enfrente de ella. Ya me las tomaba afuera, ella llegaba bien chachalaco, ¿verdad? Pero allí enfrente de ella seguía un temor, ya de grande se fue perdiendo un poco, pero había este temor de no dejar entrar estas cosas, la degeneración sexual. ¿Cómo estamos dejando entrar estas cosas a nuestro hogar? La codicia y todas sus variantes, la amargura y el resentimiento también atraen maldición a nuestros hogares. La amargura y el resentimiento. Hebreos 12:15 dice, tengan cuidado que brotando raíz de amargura en ustedes, contaminen ¿a quién? A otros. ¿Se ha fijado cómo los árboles, de repente el árbol está plantado en esta parte, pero la raíz del árbol bota la banqueta de enfrente? La raíz va por abajo. La raíz es lo que está alimentando realmente. La raíz alcanza a aquellos que nos rodean. La raíz contamina a otros. Y hay gente que tiene las manos ocupadas con el resentimiento y la amargura, y mientras tengamos las manos ocupadas con el resentimiento y la amargura, no vamos a poder extendernos por lo que Dios tiene para nosotros. Estamos ocupando nuestro corazón y nuestras manos con la amargura, con el resentimiento, que el día en que tú lo sueltes, te vas a dar cuenta que ahora tienes la habilidad para acercarte y tomar lo que Dios tiene para ti.
Hay cosas que Dios ha puesto ahí para ti. Pero como tú tienes las manos ocupadas por la amargura y el resentimiento, no te puedes extender hacia ellas. Tienes que soltar eso. Tienes que soltar la amargura, tienes que soltar el resentimiento. ¿Cómo procuramos la bendición en nuestras familias? Jesucristo en el hogar y en los corazones pone una familia bajo bendición. Primero tienes que invitar al Señor a Jesús a tu hogar. Tienes que hacerlo el centro de tu vida, el centro de tu hogar. Jesús es el hermano mayor de nuestra familia, dice la Escritura. Él es el hermano mayor de una familia a la cual hemos sido injertados. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Tenemos que invitar a Jesús a nuestros hogares. La promesa para Abraham dice que en tu simiente, le dice el Señor a Abraham, serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Ahí está la bendición. Pero estamos ocupando nuestras manos en otra cosa. Serán bendecidas todas las familias de la tierra. Primero tienes que llamar a Jesús a tu vida, invitarlo, hacerle el centro de tu hogar. Jesús es el verbo de Dios. La palabra tiene que ser también el centro de nuestras vidas. No la tenga abierta nomás ahí si no la lee, ¿verdad? Hay gente que la tiene abierta así en medio de la sala como si abierta la Biblia ahí tuviera alguna especie de poder, ¿verdad? Como si ahí la Biblia abierta fuera el diablo y la viera, ay, tiene la Biblia abierta. Y en el Salmo 23 no vámonos, ¿verdad? Porque está abierta ahí. ¿Sabes qué es lo que le falta? Le falta eso, que la palabra de Dios, primero Jesucristo, lo segundo que trae bendición es la obediencia. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. Tenemos una crisis de autoridad en esta sociedad y esa crisis de autoridad también se está metiendo a las iglesias, mis amados. Los jóvenes no quieren saber nada de la autoridad. No hay gente que se esté levantando en autoridad para conducir, para discipular a otros. Lo hablamos hace rato en la mañana. Hay una crisis de autoridad. Y lo vemos muy arraigado. Yo me acuerdo que en mis años mozos, ¿verdad? Cuando andaba ahí en manifestaciones y marchas de la universidad, ahí de psicología y antropología. Usted sabe quiénes están en esas carreras, ¿verdad? ¿Qué tipo de gente, ¿verdad? Psicología, antropología, filosofía, ¿verdad? Y las marchas, los movimientos, ¿verdad? Y vamos a las marchas contra el gobierno. Y en ese tiempo estaba el Tratado de Libre Comercio, estaba apenas firmando para entrar a México y todo esto. Y vamos allá a las marchas y yo veo ahora en Cristo, ¿verdad? Cómo hay una generación que tiene una repulsión en contra de la autoridad. Y están rechazando la autoridad que ven porque espiritualmente han rechazado la autoridad que no ven. Y hay que tener cuidado, papás, cuando van de repente manejando, van en la moto, van en el carro, ¿verdad? Y de repente van los papás manejando y ven al tránsito que está ahí, que ya detuvo a uno, ¿verdad? Y pasamos con nuestros hijos ahí, van manejando. ¿Y qué dices? Mira, ahí está el ratón ese, van dándole la mordida. Se ha puesto bueno para trabajar, que no sé qué, míralo. Mira, o está el retén del policía y vas con tus hijos y ya están estos rateros aquí. Guárdense las carteras. No diga nada, que no sé qué. Ahorita vamos a pasar, deben ponerse a trabajar. Deberían ir allá donde hay necesidad, ¿verdad? Tú estás maldiciendo la autoridad en frente de tus hijos. De que no te sorprenda que el día de mañana no quieran someterse a tu autoridad, a la autoridad del pastor. Tú te estás expresando mal de tu propio jefe en el trabajo. Salimos de la reunión, vamos a la casa a comer o al restaurante y ¿te fijaste el hermano que tiene como 2 meses que no iba? Sí lo viste, ¿verdad? Y ya llegó, según él, muy así. Tiene como 2 meses que ni va ni nada. Y yo lo vi el otro día. Y tus hijos ahí escuchando todo lo que estás platicando. ¿Cómo te expresas de los hermanos en tu casa? Hola. ¿Cómo se expresa de los hermanos en su casa? Usted le está enseñando a sus hijos a no obedecer la autoridad. Y el hijo va a decir, mi papá sí habla de los hermanos. Y el pastor predicando del amor y todo eso. Entonces tú le quebrantas la imagen de autoridad a tus hijos. Y le robamos la bendición porque la obediencia es bendición. Tales bendiciones pueden resumirse en prosperidad, salud, fructificación, victoria y la aprobación de Dios. La bendición de los padres sobre los hijos es otra cosa que trae bendición. La bendición, hay que bendecir a nuestros hijos. Hay que declarar sobre ellos palabra de vida. Y yo te abro mi corazón, me permite abrir mi corazón esta tarde. Yo te abro mi corazón y la verdad es que es algo de las cosas que siempre trato de entregarle a Dios. Mi papá se fue de casa cuando yo tenía como 9, 8 años. La primera vez que yo probé cocaína fue de la mano de mi papá.
Yo me fui de casa como a los 14, 15 años. Mi mamá le habla a mi papá y le dice, habla con Luis porque ya se fue de casa, duró 3 días afuera y pues anda mal en la adolescencia. Y mi mamá en su desesperación decía, él necesita de ti, necesita que hables con él. Fue mi papá a la casa y habló conmigo y me dijo, vente, sígueme, acompáñame. Subí a la camioneta, nos fuimos y me llevó a un bar. Me dijo, ¿quieres tomar? Ándele, tome. Es mejor a que lo haga conmigo a que lo haga con otras personas. Eso me dijo mi papá, me acuerdo, tenía como 14, 15 años. Entramos allá al baño del bar y eso y me dio a probar cocaína. Eso empezó a romper esta cuestión de la autoridad en mi vida. Crecí mucho tiempo con un amigo, no con un papá, que me tomaba de paño de lágrimas muchas veces, ¿verdad? Por eso hace rato comentaba la cuestión de la vergüenza que a veces le hacemos pasar a los hijos. Cuando yo veía a mi papá borracho, llorando o quejándose, ¿verdad? Diciendo que le habían hecho un trabajo de brujería, por eso nos había dejado, que lo perdonara. Eso me avergonzaba. Eso me dolía en el corazón. Yo no lo entendía, pero me dolía en el corazón ver la figura de héroe o de fortaleza que yo tenía, verlo en esa condición y acceder a esas cosas de su mano, ¿verdad? Él pensaba que estaba haciendo algún bien y yo, en este caso, Dios ha sanado estas cosas y hemos hablado, hemos decidido soltar, perdonar, reconciliar, pero qué importante es que podamos entender cómo bendecir a nuestros hijos más allá de una simple oración. Más allá de una simple oración, y con simple no estoy desacreditando la cuestión de la oración, es algo de lo más importante. Tenemos que orar por nuestros hijos, pedirle al Señor por nuestros hijos, pero tiene que llevarlo a la vida diaria. La palabra de Dios dice que no se aparte de tu boca el libro de la ley. Llévalo en tu salida, en tu entrada, en tu camino. Háblale a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten. ¿Saben qué significa eso? Significa la palabra de Dios en nuestra vida diaria, aplicada a nuestra vida diaria. Bendecir tiene que ver con ser ejemplo. Tiene que ver con enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, cómo tratamos a nuestra esposa. Enseñarles a Cristo a través de la forma que llevamos nuestro matrimonio. Eso bendice la vida de nuestros hijos. Y nos cuesta, al punto que iba es que nos cuesta, porque yo viví todas esas experiencias y al día de hoy, aún como pastor, aún como una persona redimida por la sangre del Cordero, cómo me cuesta bendecir la vida de mis hijos. Hace algún tiempo estaba yo con mi esposa, no sé qué estábamos haciendo ahí en la casa, pasé por el espejo, sin playera porque andaba en mi casa, y dije algo, y le dije a mi esposa, hablé y me estoy viendo igual que mi papá. Y es bonito en cierto punto porque pues uno es mi papá, soy su hijo, obviamente, ¿verdad? Pero creo que Dios me llevó a hacer esa declaración con la intención de recordarme cómo ciertas palabras o ciertas actitudes que tenía hacia mis hijos eran una herida, eran un reflejo de lo que yo tenía de mi papá. Y en verdad, amado, me escuché, es como, no sé, fue bien raro, fue como escucharme y escuchar clarito la voz de mi papá, mi propio acento, mi propio tono de voz, escuchar la voz de mi padre. Verme en el espejo y ver cómo me parecía físicamente, pero no fue como para bien, fue como, cuidado. Tienes ciertas actitudes en lo que decimos que jamás nos vamos a convertir. Cuando menos te lo esperas, ahí vas por el mismo camino. Y yo jamás voy a ser como mi papá. Y yo jamás voy a ser como mi abuelo, ¿verdad? Y oh, sorpresa, pasaron los años y caminaste por los mismos pasos, por las mismas situaciones. Porque bendecir tiene que ver con ser ejemplo. Esta es una práctica que el pueblo de Israel tenía y tiene hasta los días de hoy. Es seguro que el día de hoy debe ser una práctica que los papás debemos realizar todos los días. Las palabras de bendición. Las palabras son importantes. Yo pienso, ¿por qué al Señor no se le ocurrió mandar a Jesús en tiempo de la tecnología? Nos hubiéramos ahorrado la Biblia y a través de las redes sociales y el internet el mensaje se hubiera difundido más fácilmente. Pero al Señor le plació mandar a su Hijo en un tiempo, hace 2000 años, ni internet, ni ferrocarril, ni telecomunicaciones, nada de eso. Porque Dios sabe lo poderoso que hay en comunicar las palabras.
no un mensajito de WhatsApp, no una prédica el domingo por internet. ¿Alguien me escuchó? Porque las palabras, el comunicar los sentimientos, la expresión a través de la comunicación, porque somos los únicos seres vivos sobre la tierra que respiramos, pero que a la misma vez también tenemos la capacidad de comunicarnos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y eso significa muchas cosas. Una de ellas es que nos comunicamos. Hablamos. Los animales no tienen un lenguaje tan complejo como nosotros, aunque nosotros a veces como animales nos comunicamos. Pero la comunicación es algo que refleja ahí la presencia de Dios, una comunicación efectiva. Es cierto que hay bendición o maldición que han sido heredadas. Hay cosas que se heredan, hábitos que heredamos que traen maldición a nuestras vidas, pero también pueden depender de nuestras decisiones. ¿Alguien quiere tomar una decisión el día de hoy respecto a algo? ¿Alguien quiere decir, yo tomo la decisión el día de hoy de confiar en el Señor? Yo decido tener fe en Dios, decido tener fe en la palabra y tomo la decisión de sacar la maldición de mi casa a través de obedecer y someterme a la voluntad de Dios. Tomar la decisión, sí, heredaste hábitos, sí, tuviste muy malos ejemplos, sí, has cargado con muchas cosas sobre tu vida, pero tienes que tomar la decisión, tienes que decidir. Otra vez, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pero toma la decisión de venir. Yo soy la luz del mundo, pero toma la decisión de seguirme. Yo soy la puerta, pero toma la decisión de entrar. Por eso los padres de aquellos hijos que han optado por la rebeldía no deberían vivir culpándose todo el tiempo de las acciones de ellos. Dios nos lleva al momento de la decisión. Para pasar de la maldición a la bendición, hay 3 cosas que podemos hacer, y con esto quiero cerrar y quiero llevarte un tiempo de predicarlo, pero de orar esto. ¿Cómo pasamos de la maldición a la bendición? Lo primero, si me puede ayudar un poquito con el teclado, por favor. ¿Cómo pasamos de la maldición a la bendición? Lo primero es que recuerdo en la Escritura cómo Daniel dice que fue el hombre que empezó a llevar a la nación de Israel de vuelta al territorio de Israel. En tiempos de Daniel, la nación estaba en cautiverio. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Estaba en cautiverio. Pero Daniel tiene una revelación. Y dice que Daniel, al estudiar la Escritura, se da cuenta que la cautividad que vivían estaba profetizada. ¿Cuál era la profecía? Que si se rebelaban en contra de Dios, iban a ser llevados por el enemigo a la cautividad. Y Daniel entendió esto. Esto que estamos viviendo estaba profetizado. Lo estamos viviendo porque es una consecuencia de una decisión, habernos alejado del Señor. Daniel ahí en cautividad. Pero después viene la revelación de parte de Dios y dice, pero si mi pueblo, ¿qué? Se humillare, yo los escucharé y yo los llevaré de vuelta. Y Daniel dice, aquí está la clave para salir de la maldición. Aquí está la clave para volver a la tierra que nos pertenece. Aquí está la clave para salir de la cautividad. ¿Cuál es la clave? El arrepentimiento. Si mi pueblo se humilla, se arrepiente. Y Daniel lo que empieza a orar, el profeta Daniel, es lo que empieza a orar es el arrepentimiento de la nación. Señor, que tu pueblo se arrepienta, porque esto va a ser lo que cambie la maldición en bendición. Esto va a ser lo que nos va a llevar otra vez a nuestra ciudad, a la tierra que es de nosotros. Primero necesitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio total de dirección, una transformación de entendimiento. La palabra en griego es la palabra metanoia, un cambio de mentalidad, donde viene la palabra metamorfosis, un cambio de forma. El arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es muchas veces hasta chillar, sentirte mal, pero al otro día sigues igual. Yo he visto a personas en algunas consejerías llorar y quebrantarse, como este varón que les comento, y casi naturalmente tú puedes decir, este hombre está bien arrepentido, porque daba muestras externas de un sentimiento de quebranto, pero interiormente no se ve arrepentido. Y hay gente que tú puedes ver muy sobrio, muy sobria, diciendo, he entendido de parte de Dios, me arrepiento delante del Señor, sin ninguna lágrima, pero he entendido dentro de él o de ella, y el pensamiento cambia, la actitud cambia,
necesitamos arrepentirnos. ¿Qué has dejado entrar a tu hogar? Quizá la puerta que le has abierto al enemigo es la amargura, y eso te ha llevado a maldecir a los tuyos, a tus hijos, tus familiares, tus hermanos. La puerta que el enemigo ha utilizado para entrar a tu vida y traer maldición es la amargura o el resentimiento. ¿Qué has dejado entrar a tu hogar? ¿Has sido complaciente con tus hijos? ¿Le has tenido miedo a implementar disciplina en tu hogar? ¿Has dejado entrar algo a tu hogar que le ha abierto la puerta al enemigo? Pornografía a través del internet, de los celulares, alguna revista. ¿Has dejado entrar un chisme? ¿Has dejado entrar una palabra en contra de tu pastor, de los hermanos de la iglesia? Entró a tu casa y contaminó a los tuyos. ¿Dejaste entrar una idea a tu cabeza que lo comunicaste a tu esposa, lo escucharon tus hijos, cambió algo en tu forma de pensar? Deshonraste a tus pastores, a tus líderes, porque tú le abriste la puerta a la maldición a través de permitir que un chisme, una difamación, algo tomara posición en tu corazón. ¿Qué has dejado entrar? Hay que arrepentirnos delante del Señor y pedirle perdón. Segundo, hay que entrar en el territorio de la obediencia. Pero la obediencia que Dios demanda de nosotros es una obediencia que sale del corazón, porque hemos entendido quién es Él. Al Señor Jesús, cuando lo seguían las multitudes, después de alimentar a los 5,000, el Señor alimenta a los 5,000. Un día después van y lo buscan. ¿Dónde andaba, Señor? Te andábamos buscando. ¿Cómo llegaste al otro lado del río, del mar donde estábamos? Y dice el Señor Jesús: a ver, espérenme tantito, yo les voy a decir por qué me andan siguiendo ustedes. Ustedes me andan siguiendo porque quieren que les dé de comer, pero no porque hayan entendido las señales que he estado haciendo. Esa no era una obediencia que era agradable delante de Dios. Para obtener algo de Dios, ¿qué podemos pedirle a Dios que nos dé si ya nos lo ha dado todo? Nos ha entregado a su Hijo, nos ha dado vida eterna, reconciliación con Él, tenemos acceso al Padre, hemos sido restituidos como hijos a la familia de Dios. Ya lo que Dios nos quiera dar después de eso, ya está de sobra, mis amados. Ya es extra. Una obediencia que provenga de querer agradar a Dios, no una obediencia forzada, no una obediencia en amargura, una obediencia que se deleita. El salmista muchas veces dice: hacer tu voluntad es mi delicia. Fíjate qué interesante es, qué se necesita en el corazón de un hombre para que diga: obedecer a Dios se ha convertido en mi deleite. ¿Te fijas qué bonito? Obedecer a Dios se ha convertido en mi forma de vida, porque pues eso hacemos los cristianos, obedecer a Dios. Obedecer a Dios pues es lo que tengo que hacer, porque si no me va mal. Pero dice el salmista: obedecerte, hacer tu voluntad, meditar en tus dichos, es mi deleite, es mi delicia, me deleito en tus mandamientos. ¿Qué sabía ese hombre que nosotros no sabemos? Yo creo que tenía otro Dios, o tenía otra escritura, o tenía otra no sé qué cosa, porque dice que este hombre se deleitaba en los mandamientos del Señor. Obedecer tu ley es mi delicia, anhelo obedecerte. Mejor me es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. ¿Qué tenía este hombre que nosotros no hemos entendido para que se vuelva una obediencia? Que nuestro deleite es obedecer a Dios. Nuestra delicia son los dichos y mandamientos del Señor. Yo no sé tú, pero una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es que cada vez que hay una conferencia, una predicación, tú vas a la Biblia y yo leo la palabra de Dios y mi corazón se deleita en la palabra de Dios. Es una delicia leer la palabra de Dios. Más dulce que la miel que la que destila de un panal. ¿Qué nos está pasando que nos hemos olvidado de esa desobediencia? De anhelar la presencia de Dios. Anhelo tu presencia. Me deleito en tus mandamientos, en tus dichos. Cuando yo me deleito en la presencia de Dios, cuando yo me deleito en obedecer al Señor, las cosas se van a dar por sí solas. Voy a empezar a avanzar, voy a empezar a fluir en el reino de Dios, movido por el Espíritu de Dios. Arrepentimiento, obediencia.
Tercer paso para sacar la maldición, hay que empezar otra vez. Otra vez, pastor, otra vez. Hay que empezar otra vez. Si algo hicimos mal, empecemos otra vez, pero ahora empecemos bien. Es que mis hijos ya llegaron grandes al Evangelio. Es que yo ya llegué ya de años de casado y ya una vida recorrida. Empieza ahora. No importa en qué momento hayas llegado con el Señor. Empieza otra vez. Pero ahora empieza a hacerlo bien. Comprométete con el Señor. Toma decisiones. Encuéntrate con el Señor. Ábrele tu corazón. Empieza, pero ahora bien. Jesucristo recibió la maldición a consecuencia de nosotros, de nuestros pecados. Jesús se hizo maldición por nosotros, para que no tuviéramos nosotros que pagar por el castigo del pecado. Ahora hay que apropiarse de su salvación. Jesús ya se hizo maldición por nosotros. Él tomó lo que era para nosotros, lo llevó bajo sus hombros. Hay muchos que creen que Jesús fue a la cruz así derrotado y que el diablo así grandote tomó los pecados, el diablo los agarró, el diablo, y se los aventó a Jesús en los hombros, y Jesús así, le cayeron los pecados a Jesús. Ese no es la óptica bíblica, eso no es el Evangelio. Dice que Jesús tomó por sí mismo nuestros pecados. El diablo no se los puso, el diablo no se los echó encima, el diablo no derrotó a Jesús en la cruz. No es que Jesús se haya dejado derrotar por el diablo primero para después ganarle, no. Si usted está entendiendo esto, no ha entendido bien el mensaje del Evangelio. Jesús derrotó la maldición y el pecado en la cruz. Él le arrebató el contrato que el diablo tenía con nuestras almas, con el pecado, y lo puso sobre sus hombros. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a la diestra del Padre y le dio gobierno y dominio sobre todas las cosas creadas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Amén. Él se hizo maldición por nosotros. Hay que invitarlo y comprometernos con Él, arrepentirnos, obedecerle, empezar bien, y hay que asirnos de la salvación que Jesús nos dio en la cruz. Oremos. Señor, quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que quizá muchas consecuencias que habrían caído sobre nosotros no han caído porque tú las tomaste en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede reconocer esto esta tarde? ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado? ¿Cuántas consecuencias tendríamos que cargar? Pero muchas de ellas no han llegado a nosotros, amado, porque Jesús las cargó sobre sus hombros. Gracias, Señor, porque no me has pagado conforme a lo que merezco. Nos has envuelto de gracia, de bondad, y tus tiernas misericordias nos coronan, Señor. Te damos gracias, Señor, pero también te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido negligentes y hemos abierto la puerta para que el enemigo entre a nuestro hogar. Muchas veces hemos aprendido a convivir con el elefante en medio de la sala, creyendo que no hay nada ahí. Pero hoy somos conscientes que situaciones que vivimos nosotros quizá hayamos abierto la puerta para que el enemigo entrara. Hemos acarreado maldición en nuestros hogares a través de la desobediencia, a través de la rebeldía, a través de no tener el dominio sobre nuestros pensamientos y maquilar ideas y cosas que han contaminado nuestro corazón y hemos contaminado a otros. Pero hoy, Señor, que tú nos das la oportunidad de confesar y de hablar con la verdad, te decimos, Señor, sí, aquí está lo que no debíamos haber tomado. Hoy nos acercamos a ti y decimos, sí, Señor, aquí debajo de la alfombra lo quise esconder, pero aquí está debajo de esta alfombra lo que quise tomar que no me pertenecía. Quise esconder el pecado, quise esconder y abrí la puerta al enemigo y la maldición para mi hogar. Pero aquí está, Señor, debajo de la alfombra, escondido. Pero tú lo ves todo, Señor. Nada hay oculto delante de tus ojos, y aquel que se acerca oportunamente al trono de la gracia recibirá misericordia. Hoy nos acercamos a ti, Señor, y te pedimos que desarrolles en nosotros una obediencia que se deleita en hacer tu voluntad, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que encontremos lo que encontró el salmista en tu palabra y en tus decretos y tus dichos. Hacer tu voluntad es mi delicia, Señor. Revélanos, Señor, qué encontró el rey David, que nosotros no hemos descubierto para decir, hacer tu voluntad es mi deleite. Me deleito en hacer tus mandamientos, Señor.
Perdónanos, Señor, cuando en medio de las dificultades nuestro último recurso ha sido tú, Señor. Y hemos levantado ídolos en medio de nuestro hogar, y quizá el ídolo que tenemos en nuestros hogares pueden ser nuestros propios hijos. Podemos ser nosotros mismos, puede ser el trabajo que se levanta como un ídolo en medio de nuestros hogares. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te entregamos el trono a ti. Hay alguien que quiere entregarle el trono de su vida y de su familia a Jesús. El Señor no va a compartir su gloria ni su trono con nadie. Hoy quito el ministerio del trono. Hoy quito el trabajo del trono. Vamos, amados, quiero que tomemos este tiempo muy, muy en serio y que podamos recibir algo de Dios esta tarde. Hoy quito el trabajo del trono. Hoy quito a mis hijos del trono. Hoy quito el dinero del trono. Hoy quito mis talentos del trono. Hoy quito a mi esposa quizá del trono que te pertenece a ti, Jesús. Me quito yo, Señor, del trono que es tu lugar, que es únicamente para ti, Señor. Señor, y permítenos ver la bendición sobre nuestras vidas, Señor. Hoy quitamos, Señor, el servicio del trono, porque el estar haciendo algo para Dios aparentemente dentro de la iglesia no asegura que yo esté teniendo una relación íntima, personal con Jesús. Hay que valorar el servicio y tenemos que servir a otros, es muy importante. Pero, amados, hay que tener cuidado de no estar cayendo en un activismo religioso y estás descuidando tu relación con el Señor. Estás descuidando la intimidad con el amado, aquel que no te va a pedir una lista de cuántas personas alcanzaste, de cuántos eventos organizaste, te va a pedir cuánto tiempo le dedicaste, cuánto tiempo pasaste con Él, escuchaste su voz, le obedeciste. El Señor se deleita en nosotros. El Señor está ansioso de pasar tiempo con nosotros. De nosotros como sus hijos, sin títulos, sin plataformas, sin nada de eso, únicamente Él y nosotros. Entregarle el trono y acercarnos a Él. Porque cuando el Señor Jesús entra, cuando la luz entra, las tinieblas huyen en el nombre de Jesús. Cuando la luz entra a tu hogar, a tu vida, las tinieblas huyen en el nombre de Jesús. Cuando la obediencia se desata en tu vida, en tu corazón, el enemigo empieza a retroceder. La obediencia reprende al enemigo, porque la obediencia es señal de que estamos bajo el señorío de Jesús. Señor Jesús, líbranos de estarte diciendo Señor únicamente de dientes para afuera, y que tu señorío se manifieste en nuestras vidas a través de una obediencia genuina, un deleite en obedecerte a ti, Señor, hacer tus mandatos y meditar en tu ley es nuestra delicia, Señor. Me deleito en obedecerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, saca la maldición de nuestros hogares. Quizá haya hombres que después de este evento van a tener que llegar a su hogar a tener pláticas importantes dirigidas por el Espíritu Santo para ponerse a cuentas, para decir: aquí en mi casa de ahora en adelante no se va a permitir esta situación, porque mi casa le pertenece al Señor. No voy a destinar mi dinero a estas cosas, porque también le pertenece al Señor. Van a llegar a santificar su lecho matrimonial y van a quitarse esas ideas de la cabeza y van a empezar a deleitarse en su esposa y van a santificar el hecho matrimonial. Alguien tiene que recibir esta palabra el día de hoy y decirle: Señor, perdóname si he manchado el hecho matrimonial con mis ideas, con mi propio orgullo. He buscado mi propio placer y me he olvidado de buscar el deleite de mi esposa, Señor, también. Y hoy, en el nombre de Jesús, no le voy a dar parte al enemigo a que entre a manchar el regalo de la sexualidad que Dios ha puesto para mí y para mi mujer. Deleítate en la mujer de tu juventud. Va a llegar el tiempo donde vamos a estar en intimidad con nuestra esposa y vamos a recordar que es una imagen de la pureza, del encuentro entre Jesús y su iglesia, entre el hombre y la mujer. Varón, deja de criticar la figura de tu esposa.
Varón, deja de compararla. Deja de compararla con alguien más. Deja de criticar cómo los años han pasado sobre la vida y sobre el cuerpo de tu esposa, que tiene las cicatrices de los hijos que hoy coronan tu vida. Amén. Gracias, Jesús, por nuestras esposas. Vamos, varón, vamos a levantar una oración por nuestra esposa. Dile: Señor, yo bendigo la vida de mi esposa, te doy gracias por su vida. Te pido que la bendiga, Señor, y que le des sabiduría y paciencia, Señor, para también bendecirme a mí, Señor, para estar conmigo, Señor. Yo bendigo su vida, su esfuerzo, lo que hace por mí, mis hijos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esa belleza que tiene mi mujer no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con una mujer temerosa de ti, Señor. Te doy gracias por mi mujer, Señor. Gracias por la mujer que me ha acompañado todos estos años, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por mi mujer que tiene palabra de sabiduría para mi vida, Señor, que me ha hablado conforme necesito, conforme tu voluntad, Señor. Y te pido perdón porque muchas veces me has hablado a través de ella y yo he cerrado mis oídos y mi corazón en mi arrogancia, Señor Jesús. Pero tú me has hecho uno con ella, Señor, y de ahora en adelante yo sé que tú me hablas a través también de ella, Señor. Y que vamos a tomar decisiones juntos y que vamos a doblar rodilla delante de ti, Señor, para pedirte dirección, Señor Jesús. Que mis oraciones no serán estorbadas, porque de ahora en adelante mi esposa y yo nos pondremos de acuerdo para orar conforme una visión, una actitud de nuestro corazón, para que mis oraciones no sean estorbadas, Señor Jesús. Hoy sacamos a través de todo esto la maldición de nuestros hogares y el Señor Jesús toma su trono en nuestros hogares en el nombre de Jesús. El Señor Jesús establece su reino sobre nuestros hogares. El trono de Dios, el reino de Dios se establece en nuestras familias y el enemigo huye. Reprendemos al enemigo de la vida de nuestros hijos, de nuestro hogar. Declaramos el señorío de Jesús sobre nuestros hogares. Que la luz de Cristo se levante como un estandarte en nuestros hogares iluminándolo. Que la sangre del Cordero llene nuestra casa. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos al enemigo. Te pedimos, trae tu reino sobre nuestros hogares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y los varones con ánimo y esfuerzo dicen: amén.